Durante siglos la humanidad ha buscado respuestas en un libro, la Biblia. Pero lo que millones de creyentes no saben es que ese libro, que hoy parece completo y perfecto, alguna vez estuvo acompañado de muchos otros textos. Evangelios olvidados, escritos prohibidos, relatos que nunca se leyeron en las iglesias. Estos son los llamados evangelios borrados, los textos que no llegaron al canon oficial y que, según múltiples investigaciones, podrían estar escondidos en las profundidades del Vaticano, bajo la llamada biblioteca subterránea. El simple hecho de imaginar que existen escritos de Jesús, de sus discípulos o de los primeros cristianos que fueron silenciados provoca inquietud. Porque si esos textos existen, significaría que la historia que nos contaron está incompleta, manipulada o, en el peor de los casos, cuidadosamente editada para servir a intereses de poder. ¿Qué significa que un evangelio fuera borrado? La palabra borrado no se refiere solamente a un texto destruido. Muchas veces significa algo peor, un texto deliberadamente eliminado de la memoria colectiva. En los primeros siglos del cristianismo circulaban decenas de evangelios. Cada comunidad cristiana tenía sus propios relatos. Algunos hablaban de la infancia de Jesús, otros de su vida secreta, otros de enseñanzas que no aparecen en los evangelios actuales. Cuando la Iglesia decidió consolidar su poder, hizo una elección. ¿Qué evangelios serían reconocidos como palabra de Dios y cuáles serían condenados como falsos? Ese proceso no fue neutral ni espiritual, fue político, porque elegir qué se queda y qué se descarta es decidir también cómo debe pensar y creer un pueblo entero. Si este tema ya te está despertando preguntas, suscríbete al canal ahora mismo y acompáñanos en esta investigación prohibida. La verdad que no quieren que sepas empieza aquí. El concilio que definió la fe. Uno de los momentos más decisivos fue el concilio de Nicea, en el año 325 d.C. Allí, bajo la autoridad del emperador Constantino, se reunieron obispos para definir qué textos conformarían la doctrina oficial. Evangelios como el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron aceptados, mientras que otros fueron rechazados, perseguidos y en muchos casos borrados de la historia. ¿La razón? No porque fueran falsos, sino porque contenían ideas que no encajaban con la versión de la fe que el imperio necesitaba para unificar a su pueblo. Evangelios que hablaban de un Jesús más humano, de enseñanzas secretas, de mujeres líderes como María Magdalena, o de visiones que contradecían la narrativa oficial. Esos evangelios no desaparecieron por completo. Algunos fragmentos sobrevivieron, escondidos en cuevas, enterrados en vasijas o preservados en manuscritos que hoy, según muchos investigadores, estarían guardados en la biblioteca subterránea del Vaticano. La biblioteca subterránea, el cofre del silencio. Se dice que esta biblioteca tiene más de 85 kilómetros de estanterías, llenas de documentos, pergaminos y reliquias. Solo unos pocos investigadores han podido entrar, y aún así, bajo permisos extremadamente limitados. Nadie puede recorrer libremente esos pasillos. Nadie puede simplemente tomar un manuscrito y leerlo. El acceso es tan restringido que incluso presidentes y reyes han sido rechazados. La pregunta es inevitable. ¿Qué hay ahí dentro que no debe ser visto? Si los evangelios borrados están realmente en esa biblioteca, significa que la Iglesia no solo controla lo que se lee en misa, sino también lo que jamás se permitió leer. Significa que la fe fue moldeada con información selectiva, diseñada para dar forma a una doctrina conveniente para el poder. Los primeros rumores. Ya en la Edad Media circulaban rumores sobre textos ocultos en Roma. Cronistas antiguos mencionaban la existencia de evangelios que hablaban de aspectos poco conocidos de Jesús, viajes a tierras lejanas, enseñanzas esotéricas, incluso vínculos familiares que nunca se mencionan en la Biblia oficial. Algunos decían haber visto copias escondidas en monasterios, otros aseguraban que la Inquisición se encargó de quemar los ejemplares encontrados, pero los documentos más valiosos, los originales, no se destruyeron. Fueron llevados a Roma y archivados en secreto.
Ese patrón se repite una y otra vez en la historia. Lo que es demasiado peligroso para el pueblo se encierra bajo llave en el Vaticano. Una verdad fragmentada. Hoy conocemos algunos de estos evangelios gracias a descubrimientos arqueológicos como los de Nag Hammadi en Egipto o los rollos del Mar Muerto en Qumrán. Pero lo que tenemos son fragmentos, piezas sueltas de un rompecabezas mucho más grande. El Vaticano, con su biblioteca subterránea, sería el único lugar en el mundo donde esos fragmentos se conservan completos, intactos y listos para revelar una verdad que nunca debió ver la luz. ¿Te imaginas lo que sentirías al leer palabras de Jesús que jamás escuchaste en misa? ¿Frases que podrían cambiar tu manera de entender la fe? Ese es el poder de los evangelios borrados. Y dime en los comentarios, ¿crees que el Vaticano protege a los fieles al ocultar estos textos o simplemente protege su poder? Tu respuesta puede abrir un debate enorme aquí abajo. El miedo al cambio. La razón principal para ocultar estos textos es clara: miedo. Miedo a que los fieles descubran una versión distinta de Jesús. Miedo a que las mujeres tengan un papel central en la fe. Miedo a que la Iglesia pierda su autoridad como única guardiana de la verdad. El Vaticano teme lo mismo que ha temido siempre: perder el control. Y por eso, lo que pudo ser la historia más rica y diversa del cristianismo terminó reducida a un puñado de evangelios cuidadosamente escogidos. Conclusión del bloque 1. Los evangelios borrados no son un mito. Existieron, circularon y algunos sobrevivieron. La gran incógnita es dónde están hoy. Todas las pistas conducen a un mismo lugar: la biblioteca subterránea del Vaticano. Ese lugar prohibido donde la verdad descansa bajo polvo, silencio y vigilancia extrema. En el próximo bloque, vamos a explorar los evangelios más polémicos: Tomás, Judas y María Magdalena. Textos que muestran un rostro de Jesús muy distinto al que conocemos y que podrían ser la clave para entender por qué la Iglesia decidió borrarlos de la Biblia. Si en el primer bloque hablamos de la existencia de evangelios borrados, ahora entraremos en tres de los más polémicos y peligrosos para la narrativa oficial: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas y el Evangelio de María Magdalena. Estos textos, descubiertos en fragmentos a lo largo del último siglo, muestran una imagen de Jesús radicalmente distinta, una visión que podría transformar la fe cristiana si se revelara completa. El Evangelio de Tomás, las palabras secretas de Jesús. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se descubrió una colección de manuscritos que había permanecido enterrada durante casi 1600 años. Entre ellos se encontraba el Evangelio de Tomás, un texto enigmático que no relata milagros ni la pasión de Cristo, sino una serie de dichos atribuidos directamente a Jesús. La diferencia con los evangelios canónicos es impactante. En lugar de hablar de un Mesías que sufre y muere por la humanidad, Tomás recoge frases como: «El reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros». Es decir, Jesús enseñaba que la divinidad no estaba en templos ni en instituciones, sino en cada persona. Si este mensaje hubiera sido aceptado, la Iglesia como institución habría perdido gran parte de su poder. Porque ¿para qué necesitas sacerdotes, templos o jerarquías si el reino de Dios está dentro de ti? Este evangelio pone la espiritualidad en manos del individuo y por eso fue silenciado. Déjame en los comentarios, ¿qué piensas tú? ¿El reino de Dios está en cada uno de nosotros o solo puede encontrarse a través de la Iglesia? Tu opinión enriquece esta investigación. El Evangelio de Judas. ¿Traidor o aliado? Durante siglos, Judas fue la figura del traidor por excelencia. Sin embargo, en 2006, se publicó al mundo un texto que había permanecido oculto durante siglos: el Evangelio de Judas. Este documento describe a Judas no como el discípulo maldito que vendió a Jesús, sino como el más fiel de todos. Según el texto, Jesús le pidió en secreto que lo entregara porque sólo así se cumpliría el plan divino. Imagínalo. Judas no fue el enemigo, sino el colaborador más cercano, aquel que tuvo el valor de cargar con el papel más doloroso para que la misión de Jesús se cumpliera.
Si este texto hubiera sido aceptado, la historia del cristianismo sería completamente distinta. No habría traidor sino obediencia, no habría maldición sino sacrificio compartido, pero la Iglesia no podía permitir una reinterpretación tan radical. El Judas traidor era necesario para enseñar obediencia ciega y condenar la deslealtad. Algunos fragmentos de este evangelio se conservan en museos y colecciones, pero muchos investigadores sospechan que las versiones completas están ocultas en la biblioteca subterránea del Vaticano, inaccesibles para los fieles. El Evangelio de María Magdalena, la discípula olvidada. Si hay un texto que causa incomodidad al Vaticano, es el Evangelio de María Magdalena. Este manuscrito, descubierto en fragmentos en el siglo XIX, presenta a María no como una pecadora arrepentida, sino como una líder espiritual. En el texto, después de la muerte de Jesús, María comparte enseñanzas secretas que él le había transmitido. Los discípulos la escuchan, pero Pedro, molesto, la cuestiona. ¿Por qué Jesús hablaría contigo y no con nosotros? La respuesta es clara. María comprendía mejor que muchos de los apóstoles. Este evangelio rompe con dos pilares del cristianismo oficial: el monopolio masculino de la enseñanza espiritual, la idea de que Magdalena era solo una seguidora menor. Si el evangelio de María hubiera sido aceptado, hoy las mujeres tendrían un papel completamente distinto en la Iglesia. Probablemente existirían sacerdotisas, obispas y papisas. La fe cristiana no sería patriarcal, sino inclusiva. Y si este mensaje de igualdad te parece poderoso, suscríbete ahora al canal para que juntos sigamos revelando verdades que nunca debieron ocultarse. La convergencia de los tres textos. Lo más interesante es que estos tres evangelios coinciden en un mismo patrón. Jesús como maestro de sabiduría interior, Tomás. Jesús como líder que actúa en complicidad con Judas, Judas. Jesús como guía que confía en María Magdalena, María. Un Jesús humano, cercano, accesible, rodeado de discípulos y discípulas con los que comparte conocimiento. No un Cristo distante, inaccesible y rodeado de jerarquías rígidas. Esta visión representa un cristianismo más humano y libre, pero también más peligroso para quienes querían construir un poder centralizado en Roma. Por eso fueron borrados, perseguidos y condenados como herejía. Fragmentos incompletos y la sospecha del Vaticano. Los textos que conocemos de Tomás, Judas y María Magdalena están incompletos. Se encontraron en fragmentos, en papiros dañados, en traducciones parciales. La gran pregunta es, ¿dónde están las versiones completas? Muchos investigadores señalan al Vaticano, porque si alguien tuvo el poder de confiscar textos, perseguir herejes y recopilar documentos prohibidos durante siglos, fue la Iglesia. La biblioteca subterránea sería el lugar perfecto para guardar esos evangelios completos. Allí, lejos de los ojos de los fieles, protegidos bajo candados y vigilancia, descansan quizás las palabras más transformadoras de Jesús. ¿Por qué tanto miedo? La respuesta es sencilla, porque un cristianismo basado en estos evangelios sería irreconocible. No habría necesidad de templos majestuosos. No habría jerarquías masculinas exclusivas. No habría traidor que condenar. La fe sería una experiencia libre, abierta, humana, y esa libertad era demasiado peligrosa para el poder religioso. Conclusión del bloque 2. Los evangelios de Tomás, Judas y María Magdalena nos muestran un rostro de Jesús borrado por la historia oficial. Un rostro que quizás todavía duerme en los archivos del Vaticano, esperando ser revelado. En el próximo bloque hablaremos del linaje secreto de Jesús y María Magdalena, una teoría aún más explosiva que conecta los textos ocultos con la posibilidad de que existan descendientes del Mesías. Si los evangelios de Tomás, Judas y María Magdalena ya resultaban incómodos para la Iglesia, hay una teoría aún más perturbadora: la posibilidad de que Jesús y María Magdalena no solo fueran compañeros espirituales, sino también pareja, y que de esa unión hubiera surgido un linaje secreto. Una idea considerada herética por siglos,
pero que reaparece una y otra vez en manuscritos prohibidos, leyendas medievales y documentos que, según algunos investigadores, estarían guardados en la biblioteca subterránea del Vaticano. La visión del Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico hallado en Nag Hammadi, describe a María Magdalena de una manera muy distinta a la versión oficial. Allí se la llama compañera de Jesús y se menciona que él la amaba más que a los demás discípulos. Hay un fragmento particularmente polémico donde se lee: el Salvador la besaba con frecuencia en la... El final está dañado, pero muchos interpretan que se trataba de la boca. Aunque los defensores de la ortodoxia dicen que es un texto simbólico, otros sostienen que refleja una relación íntima real. Y si Magdalena fue compañera de Jesús, ¿por qué no pensar que de esa unión pudo nacer descendencia? La sangre real. En la Edad Media circuló una idea conocida como el Santo Grial, que no era solo una copa, sino también la sangre real, el linaje sagrado descendiente de Jesús y María Magdalena. Según esta teoría, ese linaje fue protegido en secreto por grupos como los cátaros en Francia y los templarios, quienes habrían jurado guardar la verdad hasta la muerte. De hecho, muchos documentos medievales hablan de un tesoro espiritual, protegido por los templarios, no necesariamente oro, sino conocimiento prohibido. Y si este tesoro era la prueba de un linaje de Jesús, es lógico pensar que, tras la disolución de la orden, esos documentos terminaran en manos del Vaticano, los cátaros y la herejía del amor. Los cátaros, perseguidos y exterminados en el sur de Francia durante el siglo XIII, defendían una fe distinta, centrada en la pureza y la igualdad. Algunos estudiosos creen que ellos mantenían tradiciones vinculadas a María Magdalena y al supuesto linaje de Jesús. No es coincidencia que su aniquilación fuera brutal, aldeas enteras destruidas, miles de personas asesinadas y todo rastro de su fe borrado. El Vaticano no solo destruyó su movimiento, sino que posiblemente confiscó sus manuscritos y reliquias. Y, una vez más, el destino de todo lo incómodo apuntó hacia el mismo lugar, las bóvedas subterráneas del Vaticano. El linaje y los reyes. Otra teoría sugiere que los descendientes de Jesús y Magdalena se mezclaron con familias reales en Europa, generando una línea de sangre que aún podría existir. Algunos cronistas medievales relacionaban a los merovingios de Francia con este linaje. ¿Te imaginas lo que significaría si un rey o un noble europeo pudiera trazar su genealogía hasta Jesús mismo? El cristianismo oficial perdería su papel exclusivo como guardián de lo divino, porque la divinidad estaría encarnada en una sangre que corre por venas humanas. El peligro para la Iglesia. Aceptar la posibilidad de un linaje de Jesús derrumbaría pilares fundamentales, la idea de un Mesías completamente apartado de la vida humana, el rol secundario de las mujeres en la Iglesia, el monopolio de la verdad espiritual en manos de Roma. Por eso, cada documento que sugiere esta posibilidad ha sido tachado de herejía, perseguido y ocultado. Y si hay un lugar donde esos manuscritos sobrevivieron, no cabe duda, están bajo tierra en el Vaticano, esperando a que alguien se atreva a revelarlos. Y aquí quiero preguntarte, ¿qué pasaría con tu fe si descubrieras que Jesús tuvo descendencia? Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero leer tu opinión sincera. La obsesión de los templarios. Los templarios son clave en esta historia. Algunos relatos dicen que, durante las cruzadas, excavaron bajo el templo de Salomón en Jerusalén y hallaron documentos secretos. Entre ellos, pruebas del vínculo entre Jesús y María Magdalena. Su enorme riqueza y poder posterior podrían haberse basado en este hallazgo, el conocimiento prohibido que los hacía invulnerables incluso ante reyes. Pero cuando su poder se volvió incómodo, el Vaticano, en alianza con la corona francesa, los eliminó. ¿Y qué pasó con los documentos? Una vez más, se cree que terminaron archivados en Roma, un secreto demasiado grande. El supuesto linaje de Jesús no solo es un tema religioso, es una bomba cultural y política,
porque significaría que toda la fe cristiana se construyó ocultando una verdad fundamental. Significaría que millones de fieles fueron privados de conocer la historia completa. Y significaría también que la figura de Jesús fue transformada a conveniencia. Tal vez el Vaticano no oculta estos textos por maldad, sino por miedo al caos, porque si mañana se confirmara esta teoría, la Iglesia colapsaría, y con ella el orden espiritual de millones de personas. Si este tema te está pareciendo tan impactante como a mí, suscríbete ahora al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando verdades que nunca debieron ser ocultadas. Conclusión del bloque 3. El linaje secreto de Jesús y María Magdalena sigue siendo una teoría prohibida, un eco que resuena desde los evangelios apócrifos hasta las leyendas templarias. Un secreto que, de confirmarse, transformaría no solo la fe, sino la historia de toda la humanidad. En el próximo bloque, exploraremos otro aspecto inquietante: los objetos sagrados ocultos en el Vaticano, desde el Arca de la Alianza hasta reliquias que jamás han sido mostradas al público. Prepárate, porque la trama se vuelve aún más perturbadora. Si hasta ahora hemos hablado de evangelios borrados y linajes secretos, ahora toca sumergirnos en otro misterio igual de poderoso: los objetos sagrados que el Vaticano podría ocultar en su biblioteca subterránea. Reliquias mencionadas en la Biblia, en la tradición cristiana y en leyendas que han fascinado a la humanidad durante siglos. Objetos que, de ser revelados, no solo tendrían un impacto espiritual, sino también político y cultural. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es uno de los objetos más enigmáticos de la Biblia. Según el Antiguo Testamento, contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés, la vara de Aarón y un recipiente con maná. Era el símbolo máximo de la presencia de Dios entre su pueblo. Se decía que otorgaba poder a quien la poseía y que podía destruir a quienes se acercaban sin permiso. La última vez que se mencionó su paradero fue antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Desde entonces, desapareció en el misterio. Algunos creen que fue llevada a Etiopía, otros que fue escondida en cuevas secretas, pero una de las teorías más impactantes señala directamente al Vaticano, que el arca fue trasladada a Roma y que hoy descansa bajo las murallas de la Ciudad del Vaticano, en su biblioteca subterránea. Imagina lo que significaría que el Vaticano mostrara al mundo el arca original. Sería la prueba más tangible de la historia bíblica, pero también generaría disputas, guerras y conflictos entre religiones. El Santo Grial. Otro de los objetos envueltos en misterio es el Santo Grial, la copa que Jesús habría utilizado en la última cena. A lo largo de la historia, fue buscado por reyes, caballeros y aventureros. Para algunos es un cáliz real, para otros un símbolo de conocimiento prohibido. Se han propuesto múltiples lugares para su paradero, desde España hasta Escocia. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que el Vaticano posee un cáliz antiguo atribuido directamente a Jesús, pero que jamás fue mostrado públicamente. Guardarlo en secreto serviría para mantener el mito, porque revelarlo implicaría entregar pruebas que podrían ser cuestionadas o, por el contrario, confirmar un poder que la Iglesia no quiere compartir. La lanza del destino. La tradición dice que un soldado romano atravesó el costado de Jesús en la cruz con una lanza. Ese objeto, conocido como la lanza de Longinos o la lanza del destino, se convirtió en una reliquia temida y codiciada. Se decía que quien la poseyera tendría el poder de dominar el mundo. A lo largo de los siglos, diferentes imperios aseguraron tenerla. Incluso los nazis la buscaron obsesivamente. Hoy, algunos fragmentos de lanzas están en museos europeos, pero la versión más extendida es que el Vaticano resguarda la verdadera. Una reliquia demasiado peligrosa como para mostrarla al mundo, pero demasiado valiosa como para destruirla. Reliquias de los apóstoles y mártires. Además de estos objetos legendarios, el Vaticano asegura tener reliquias de apóstoles y santos. Huesos, vestimentas,
objetos personales. Algunas se exhiben en basílicas, pero se sospecha que en la biblioteca subterránea hay reliquias mucho más polémicas, esqueletos casi completos de mártires cristianos, cartas originales de Pablo y Pedro, objetos rituales de las primeras comunidades cristianas que muestran prácticas muy distintas a las actuales. Si estos objetos salieran a la luz, mostrarían un cristianismo mucho más diverso, humano y menos uniforme de lo que predica la doctrina oficial. Profecías selladas. No solo se trata de objetos materiales. Muchos creen que el Vaticano oculta también profecías escritas por santos y místicos. La más famosa es el tercer secreto de Fátima. Oficialmente, el Vaticano reveló parte de este mensaje en el año 2000, pero numerosos estudiosos creen que lo mostrado fue incompleto y que la parte más perturbadora, quizás sobre la caída de la Iglesia o un futuro apocalíptico, sigue sellada. Si tales textos se encuentran en la biblioteca subterránea, significaría que el Vaticano no solo guarda el pasado, sino también visiones del futuro que nunca quiso compartir con los fieles. Y ahora dime, ¿qué objeto sagrado crees que esconde realmente el Vaticano? ¿El arca, el grial o la lanza? Déjalo en los comentarios. Quiero ver cuál es el más inquietante para ti. El poder simbólico. Más allá de lo físico, estos objetos tienen un poder simbólico inmenso. Representan la conexión directa entre lo humano y lo divino. Tenerlos ocultos equivale a controlar el relato de la fe. Revelarlos podría significar el inicio de un nuevo despertar espiritual, pero también el colapso del orden actual. Quizás por eso el Vaticano los guarda bajo llave, porque mostrar estas reliquias sería como abrir la caja de Pandora. Conclusión del bloque 4. El Arca de la Alianza, el Santo Grial, la Lanza del Destino y las reliquias prohibidas de los apóstoles no son solo piezas de museo, son símbolos de poder, fe y control. Ocultarlos ha sido la manera del Vaticano de mantener un monopolio espiritual y político. En el próximo bloque exploraremos un tema todavía más oscuro, las conexiones del Vaticano con sociedades secretas, pactos ocultos y acuerdos que explican por qué estas verdades permanecen enterradas. Cuando hablamos de la biblioteca subterránea del Vaticano, lo primero que imaginamos son evangelios prohibidos, reliquias sagradas y profecías ocultas. Pero hay otro nivel de secreto que muy pocos mencionan: los documentos que registran las alianzas clandestinas entre el Vaticano y sociedades secretas, acuerdos que van mucho más allá de la religión y que han moldeado silenciosamente la historia de la humanidad. El Vaticano como actor político. Desde sus orígenes, el Vaticano no fue solo un centro espiritual, fue también un estado con enorme poder político y económico, papas que coronaban emperadores, que decidían el destino de reinos enteros y que intervenían en guerras. Ese poder no se ejercía únicamente en público. Mucho de él se manejaba en la sombra, mediante cartas secretas, reuniones clandestinas y pactos que jamás debían salir a la luz. ¿Dónde terminaron esos documentos? En el mismo lugar que todo lo incómodo, la biblioteca subterránea. El Concilio de Nicea, un ejemplo de manipulación. En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Allí se definieron los textos verdaderos de la fe y se condenaron como heréticos muchos otros. Pero este evento no fue solo religioso, fue un acto político. El imperio necesitaba unidad, y el cristianismo se convirtió en la herramienta perfecta. Los textos originales de ese concilio, con todas las discusiones, amenazas y pactos, podrían estar hoy en el Vaticano. Documentos que mostrarían hasta qué punto la religión fue moldeada por la política. La relación con los templarios. La Orden del Temple nació para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, pero pronto acumuló riquezas y secretos. Los templarios excavaron en Jerusalén, bajo el Templo de Salomón, y según las leyendas encontraron manuscritos que revelaban verdades prohibidas sobre Jesús y la Iglesia. Durante más de un siglo fueron los banqueros de Europa, dueños de castillos y guardianes de misterios, hasta que el Vaticano
aliado con el rey de Francia, los declaró herejes y los exterminó. ¿Qué pasó con los secretos que ellos protegían? Muchos creen que fueron confiscados y trasladados a Roma. Si esto es cierto, la Biblioteca Vaticana no solo guarda evangelios prohibidos, sino también los tesoros esotéricos de los templarios. Pactos con la masonería. La Iglesia ha condenado públicamente a la masonería en numerosas ocasiones. Sin embargo, varios investigadores sostienen que en privado hubo pactos secretos. Especialmente en los siglos XVIII y XIX, cuando la masonería estaba infiltrada en gobiernos de Europa y América, el Vaticano habría negociado acuerdos para mantener su influencia sin declararlo abiertamente. Actas de reuniones, correspondencia cifrada y tratados podrían estar archivados en las bóvedas. Si se revelaran, confirmarían que el Vaticano no solo combatió a la masonería, sino que también jugó con ella según le convenía. El Vaticano y los regímenes del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano fue acusado de mantener relaciones ambiguas con varios gobiernos, incluyendo regímenes autoritarios. Se habla de cartas privadas, de acuerdos financieros y de movimientos de oro y arte saqueado. La biblioteca subterránea podría contener pruebas de estos pactos, documentos que mostrarían cómo, detrás de la neutralidad oficial, hubo negociaciones ocultas. Revelar esos textos sería dinamitar la credibilidad moral de la Iglesia. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la Iglesia actuó como guardiana de la fe o como jugadora política que buscaba proteger su poder? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber tu punto de vista. El Vaticano y las sociedades secretas modernas. Más allá de templarios y masones, hay quienes creen que el Vaticano ha tenido contacto con sociedades mucho más modernas y discretas. Redes financieras, grupos de inteligencia e incluso organizaciones que mueven los hilos del poder global. La Iglesia, con su alcance planetario, ha estado siempre en el centro de las decisiones estratégicas, y cada acuerdo, cada confesión, cada alianza incómoda habría terminado archivada en sus bóvedas. ¿Por qué ocultarlo? Si todos estos documentos se hicieran públicos, el Vaticano no solo perdería autoridad religiosa, también se destaparía su papel como un actor político de primera línea, y eso implicaría reescribir la historia de guerras, tratados y gobiernos enteros. Es más fácil decir que la biblioteca es un simple archivo histórico, pero en realidad es un arsenal de secretos que sostienen el equilibrio de poder. El silencio como estrategia. La mejor manera de mantener el control es el silencio. El Vaticano nunca confirma ni desmiente. Ese misterio alimenta la sospecha y al mismo tiempo protege los secretos. Si mañana se abrieran esas puertas, no solo la fe tambalearía, también el orden mundial se vería sacudido, porque lo que allí se guarda no pertenece solo al pasado, afecta directamente al presente y al futuro. Si este tema te impacta tanto como a mí, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí seguimos destapando lo que nadie más se atreve a contar. Conclusión del bloque 5. Los evangelios prohibidos y las reliquias ocultas son solo una parte del enigma. Lo más perturbador son los pactos secretos entre el Vaticano y sociedades que operaron en la sombra. Desde templarios y masones hasta regímenes modernos, todos dejaron huellas que hoy duermen bajo llave en la biblioteca subterránea. En el próximo y último bloque veremos el desenlace. ¿Qué pasaría si mañana todo saliera a la luz? ¿Está preparada la humanidad para enfrentar la verdad prohibida del Vaticano? Después de recorrer evangelios borrados, linajes secretos, reliquias ocultas y pactos clandestinos, llegamos a la gran pregunta final. ¿Qué ocurriría si mañana el Vaticano decidiera abrir por completo las puertas de su biblioteca subterránea? La respuesta no es simple. Revelar esos secretos sería como abrir la caja de Pandora, una acción irreversible que transformaría la fe, la política y la historia de la humanidad. El impacto en la fe. La consecuencia más inmediata sería espiritual. Millones de creyentes descubrirían que la Biblia que leen cada domingo no es toda la historia, sino solo una parte cuidadosamente seleccionada.
Si se mostraran evangelios que presentan a un Jesús humano, muchos se sentirían traicionados. Si aparecieran pruebas de un linaje con María Magdalena, la estructura patriarcal de la Iglesia se derrumbaría. Si Judas fuera reivindicado, la narrativa del traidor caería en pedazos. Algunos perderían la fe, otros la encontrarían renovada, pero nada volvería a ser igual. La Iglesia ya no sería vista como la guardiana absoluta de la verdad, sino como una institución que ocultó información deliberadamente. El colapso de la autoridad. El Vaticano ha mantenido su poder durante siglos gracias al aura de guardián de lo divino. Pero si se revelara que documentos fueron censurados, que evangelios fueron borrados y que reliquias fueron escondidas, esa autoridad se desmoronaría. Los fieles empezarían a preguntarse, ¿por qué nos mintieron? ¿Qué derecho tenían a decidir qué debíamos creer? ¿Qué más nos han ocultado? El colapso no sería solo religioso, sería también cultural y moral. El Vaticano pasaría de ser símbolo de guía espiritual a ser recordado como el mayor censor de la historia. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Crees que la Iglesia debería liberar todos sus secretos, aunque eso signifique su propia caída? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer qué piensas. Consecuencias políticas. No podemos olvidar que en la biblioteca no solo habría evangelios y reliquias, sino también tratados, cartas y pactos con reyes, imperios y gobiernos modernos. Revelar esos documentos sacudiría los cimientos de la política mundial. Gobiernos quedarían expuestos como cómplices de conspiraciones. Familias reales podrían ser vinculadas a linajes ocultos. Instituciones enteras tendrían que reescribir su historia. El Vaticano no solo custodia secretos de la fe, custodia secretos de la humanidad entera. El miedo al caos. Es posible que esta sea la verdadera razón por la que el Vaticano guarda silencio. No es solo para protegerse, sino para evitar el caos. Porque si mañana millones de personas descubrieran que su fe fue construida sobre omisiones y silencios, el mundo podría entrar en una crisis de identidad sin precedentes. Pero el silencio prolongado tiene un precio. Cada día que pasa, aumenta la sospecha. Y mientras más se sospecha, más crece el deseo de verdad. Profecías apocalípticas. Entre lo que podría revelarse estarían las profecías prohibidas. Textos de santos y místicos que hablan de guerras, catástrofes naturales, colapsos de la Iglesia e incluso del fin de los tiempos. Si estos escritos se hicieran públicos, el pánico se extendería rápidamente. Algunos los verían como señales divinas, otros como manipulaciones, pero el resultado sería el mismo: miedo, caos y divisiones. ¿Estamos preparados? La gran incógnita no es si los secretos existen, sino si la humanidad está lista para conocerlos. Tal vez no. Tal vez abrir las puertas de la biblioteca subterránea significaría sumir al mundo en una confusión masiva. Pero también hay otra visión, que la verdad, aunque dolorosa, siempre libera. Que conocer la historia completa nos permitiría construir una fe más madura, una sociedad más honesta y un futuro menos basado en mentiras. Si tú también crees que la verdad debe salir a la luz, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí seguimos revelando lo que el poder intenta mantener en silencio. El futuro inevitable. Algunos creen que tarde o temprano los secretos saldrán a la luz, ya sea por filtraciones, por descubrimientos arqueológicos o por presión global. Y cuando ese día llegue, la humanidad tendrá que decidir si está lista para enfrentar la verdad prohibida. El Vaticano puede retrasar lo inevitable, pero no puede impedirlo para siempre, porque la verdad siempre encuentra un camino. Conclusión del bloque 6. Los evangelios borrados, las reliquias ocultas y los pactos secretos no son solo historias del pasado. Son piezas de un rompecabezas que, cuando se complete, transformará la forma en que entendemos nuestra fe, nuestra historia y nuestro destino. La biblioteca subterránea del Vaticano no es solo un archivo, es un símbolo del poder del silencio. Y la gran pregunta no es si algún día conoceremos esos secretos,
sino si estaremos preparados para afrontarlos cuando llegue el momento.